Bueno, muchachos, vamos a empezar la presentación de el tema que me correspondió el día de hoy, que es el parto pretérmino. Bueno, entonces, Sí. vamos a empezar de una vez, ¿listo? Bueno. Bueno, muchachos, empezamos entonces. Mira, entonces el tema que me corresponde es el parto pretérmino. Para los que no me conocen, Sí. Doctor, buenas tardes. Qué pena es que no se ven las diapositivas. ¿no se ven? No, no, señor. O bueno, yo no las veo. No, no se ven. No se ven. No. No, no se ven. Espere, miramos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuál? Compartir. Ajá. ¿Ya se ven? ¿Ya las ven? Sí, ya se ven ven. ahí, ya. ¿Sí? Sí, doctor. Señor. Ok, listo. Entonces empecemos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roger Perea, soy ginecólogo especializado en la Universidad Nacional y pues en este semestre soy su docente. Algunos de ustedes van a rotar conmigo y algunos de ustedes pues ya rotaron conmigo. Bueno, entonces la idea es que aprendan el tema y bueno, empezamos. El objetivo de este tema es el siguiente, pues que conozcan la importancia y el impacto del parto pretérmino, y la morbilidad y mortalidad perinatal, que desarrollen habilidades diagnósticas, tanto clínicas como paraclínicas, para definir el pronóstico tanto en la amenaza de parto pretérmino como en el trabajo de parto pretérmino, y saber qué hacer, cómo actuar cuando existe tanto amenaza de parto pretérmino como trabajo de parto pretérmino en las diferentes edades gestacionales. Entonces, ¿qué es parto pretérmino? Entonces, según la OMS, el parto pretérmino es todo un nacimiento que ocurre entre la semana 22 y la semana 36.6 de gestación, ¿no? Antes la clasificamos de varias formas. La clasificamos pretérmino cuando era de semana 26 más o menos hasta semana 36.6, y cuando era entre semana 22 y semana 26 lo definíamos como parto inmaduro. Sin embargo, ya todo eso cambió y ahora se considera parto pretérmino de semana 36, de semana 22 a semana 36.6, ¿ok? O cuando un feto tiene más de 22 semanas o 500 gramos de peso o una talla de 25 centímetros de longitud cefalocaudal. Entonces tenemos un gran problema con el parto pretérmino. Se produce más de 15 millones de partos pretérminos a nivel mundial, y de estos fallecen más de 1 millón de prematuros. La incidencia en países desarrollados es aproximadamente 10% y 15% en países en vías de desarrollo como el nuestro. Bueno, en los últimos años, en vez de estar ganando la batalla contra el parto pretérmino, a pesar de estar bastante tecnificados en el cuidado neonatal y en las unidades de cuidado intensivo neonatal, los partos pretérminos han aumentado significativamente, tanto los iatrogénicos, o sea que nosotros tenemos bastante responsabilidad en ellos, como los espontáneos. La mortalidad, especialmente en países subdesarrollados, es de cercana al 80%. Lo otro es que con medidas muy sencillas, maduración pulmonar o trocolisis,
podemos evitar gran cantidad de muertes y gran cantidad de complicaciones, pero en muchos países, incluso en nuestro país, en zonas alejadas a las ciudades capitales, pues esas muertes realmente no se pueden prevenir porque no tienen acceso a los sistemas de salud y esos pacientes fallecen antes de llegar a un hospital. Bueno, ¿qué pasa en nuestro medio? ¿Qué pasa en Colombia? Mire, estos son datos del Civigila y nos dicen que en el 2019, en las primeras 12 semanas epidemiológicas, la principal causa de mortalidad neonatal fue la prematuridad. O sea, eso realmente es una epidemia. Y para el año siguiente, para el 2020, en las primeras semanas epidemiológicas, la segunda causa de mortalidad neonatal fue la prematuridad. Entonces realmente es un problema que debemos afrontar, que debemos conocer y que debemos manejar. Entonces la OMS también lo clasifica según la edad gestacional como prematuros extremos, que son los que más complicaciones presentan, mayor morbimortalidad presentan, cuando ocurre parto antes de la semana 28 de gestación. Afortunadamente son la minoría de los casos, solo son el 5% de los casos. Muy prematuros, entre la semana 28 y la semana 32, son el 15% de los casos y el pronóstico pues mejora ostensiblemente de estos pacientes. Tienen menor mortalidad y también menor morbilidad posterior. Y los prematuros tardíos, pues moderados y tardíos, son de la semana 32 a la semana 36,6 y son la mayoría de los partos pretérminos, cerca del 80% de los partos pretérminos. También lo clasifican según el peso al nacer, lo consideran bajo peso al nacer cuando es menor a 2.500 gramos, o muy bajo peso al nacer, menor a 1.500 gramos, o extremadamente bajo peso al nacer, cuando son menor a 1.000 gramos. Bueno, que son pues los más complicados, los más difíciles de manejar, y además los que más recursos gastan en UCI. Esos pacientes llegan a UCI, varios días de UCI, hay que ponerle surfactante, hay que ponerle varias cosas, y muchos fallecen tempranamente o fallecen después por las secuelas del parto pretérmino. Entonces, las tres grandes causas del parto pretérmino son las siguientes. Una es idiopático, que es el que vemos generalmente en urgencias, que llega la paciente y realmente sin una causa aparente inicia trabajo de parto espontáneo. Otra causa importante son las rupturas de membranas, que son cerca del 33%. Recuerden que siempre que hay ruptura de membranas hay que pues, desembarazar tarde o temprano a esa paciente, ¿sí? Entonces, ruptura de membranas sí es muy... generalmente, a veces damos un manejo que llamamos manejo expectante, pero nunca va a sobrepasar la semana 34, ¿no? Si aparece un signo de infección hay que desembarazar de una vez. Entonces, por eso se ocurren partos pretérminos casi siempre que hay ruptura de membranas pretérmino. Bueno, y la otra causa es, que tiene que ver mucho con nosotros, son las condiciones médicas que nos definen que tenemos que desembarazar a esa paciente. Bueno, entonces la preeclampsia, las eclampsias, cuando se presentan en gestaciones muy tempranas, hay una indicación médica de desembarazar a esa paciente. Entonces, esas son las que llamamos iatrogénicas o por condición médica. También tenemos otras patologías cuando hay abrupción de placenta o hay corioamnionitis, o en nuestro país, que es un país violento, cuando hay traumas. Entonces, a veces hay que desembarazar a las pacientes tempranamente. Entonces, el 23% son causa por alguna patología médica. Entonces, no solo se mueren los neonatos, ¿sí? También tienes complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? Pues el famosísimo IMOD, retraso en el neurodesarrollo, displasias broncopulmonares, ceguera, sordera, enterocolitis necrotizante y otras más.
Estas son las más complicadas, las más severas, pero hay muchas otras complicaciones que pueden tener un bebé prematuro. Los factores de riesgo, pues realmente la literatura describe muchísimos factores de riesgo. Aquí en esta diapositiva les traje los principales. Los principales son el antecedente de parto pretérmino. Entonces el antecedente de parto pretérmino es importante porque generalmente si hay un parto pretérmino, el siguiente embarazo suele también ser pretérmino e incluso más temprano. La edad materna menor a 18 años o mayor a 35 años. La gestación múltiple, todo lo que genere hiperdistensión uterina aumenta el riesgo de parto pretérmino. Por eso ahí está la gestación múltiple y también tenemos el polidramios por acá abajo. Una patología que explicaré un poco más adelante que se llama la incompetencia cervical, la coriomionitis, la bacteriuria sintomática, que es una forma que realmente podemos manejarla en las primeras etapas del embarazo, pero muchos de esos pacientes no se hacen control de embarazo, entonces no podemos manejar las bacteriurias y pueden terminar en parto pretérmino. Las infecciones vaginales son una causa realmente poco frecuente de parto pretérmino, sin embargo la literatura también la pone como una de las causas de parto pretérmino. El cigarrillo, los psicofármacos, la desnutrición, el bajo nivel educativo, la raza negra, los miomas, las malformaciones tanto fetales como uterinas también son otros factores de riesgo para parto pretérmino. La fisiopatología, siempre se ha escrito que el parto pretérmino, pues, la principal causa es idiopática, no se sabe por qué empezó el parto pretérmino. Sin embargo, se considera que estos 4 que se encuentran acá, que a veces se encuentran todos en el mismo paciente o a veces unos más que otros, pero generalmente son el estrés, tanto el estrés laboral, el estrés familiar, ¿sí? O el estrés causado por una infección. Entonces, recuerden que las infecciones también generan estrés y pueden desencadenar parto pretérmino. Por eso en el control de embarazo siempre es importante evaluar el riesgo biopsicosocial para disminuir el estrés, pues, laboral y el estrés familiar. Bueno, las infecciones también con la bacteriuria sintomática. La sobredistensión uterina, una hemorragia corioresidual y la inflamación sistémica. Todo esto, el estrés, las infecciones, la hemorragia corioresidual, la hiperdistensión uterina, todo eso genera una inflamación sistémica que va a determinar en un parto prematuro. La fisiopatología en esta diapositiva, tomada este texto, pues nos explica básicamente eso. Mira, el estrés psicosocial, hemorrágico, infeccioso, la inflamación corioresidual, la hiperdistensión uterina, algunas malformaciones fetales, las alteraciones vasculares ahí uteroplacentarias, todo esto van a desencadenar una cascada de citoquinas. ¿Cuáles? Pues el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, las endotelinas, el cortisol, todas las moléculas de estrés, el factor de necrosis tumoral, todo eso va a desencadenar que se active la ciclooxigenasa que genere prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que van a hacer es reblandecer el cuello del útero y van a hacer que se sinteticen más receptores de oxitocina y entonces lo que va a hacer es realmente madurar el cervix. Estas prostaglandinas hacen que el cuello esté muy blandito, se activan los receptores de oxitocina, llega la oxitocina, produce contracciones y eso va a desencadenar en un parto, pues en un trabajo de parto pretérmino y en un parto pretérmino. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues hay varios tipos de prevención. Hay una prevención primaria, especialmente
pues, en los pacientes que tienen factores de riesgo. Una prevención secundaria es pacientes que ya están embarazadas y que tienen antecedentes, o una pues prevención terciaria, que es cuando ya se presenta la patología como tal. Bueno, entonces en la prevención primaria recuerde que hay unos factores de riesgo que son modificables y algunos otros que no son modificables. Por ejemplo, la raza no es modificable, ¿sí? O que tenga una malformación uterina, un útero unicornio o un útero bicornio. Esas son causas no modificables. Bueno, entonces en la prevención primaria, ¿qué debemos hacer? Pues unos exámenes preconcepcionales, o sea, una evaluación preconcepcional a la pareja. Si la pareja es muy joven, si es paciente menor a 18 años, lo recomendable es que no se embaracen todavía. Bueno, si es mayor a 35 años, explicarle los riesgos. Bueno, si tiene bajo de peso, hacer un plan nutricional para bajar, para subir de peso, o si tiene sobrepeso, hacer un plan nutricional para bajar de peso. Bueno, y lo otro es iniciar los controles lo más temprano posible, ¿sí? A veces cogemos los pacientes y ya están en su semana 30, o a veces llegan en expulsivo sin ningún control. Bueno, la idea es hacer un control temprano, más o menos en semana 6, entre semana 6 y semana 9, y tomarle los exámenes de primera vez. Incluyen todos los exámenes infecciosos y el urocultivo, el frotis, VIH, treponémica, todas estas. También pedimos herpes, rubiola y otros exámenes importantes, pero en este es vital el urocultivo porque la bacteriuria sintomática es como un desencadenante fundamental del parto prematuro. En la prevención secundaria debemos identificar las pacientes que ya están embarazadas y que tienen alto riesgo de parto pretérmino. Entonces, ¿cuáles son estas? Las pacientes que tienen incompetencia cervical, ¿sí? Que ya las explico un poco más adelante, y definimos si requiere algunos procedimientos para conservar el embarazo, entre ellos incluyen el cerclaje y la progesterona. Una evaluación por trabajo social, psicología, una cervicometría de tamizaje. Bueno, esta cervicometría de tamizaje realmente pues, es un tema discutido. Algunos autores refieren que toda paciente se le debe medir el cuello del útero y definir qué tanto riesgo tiene de parto pretérmino. Sin embargo, se hizo un estudio y se encontró que pues, no tiene ninguna significancia clínica si la paciente tiene el cuerpo, pues el cervix corto, pero no tiene el antecedente de parto pretérmino. En la prevención terciaria, cuando ya existe clínica de trabajo de parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino, entonces ahí sí pues hacemos tocólisis, neuroprotección y maduración pulmonar. En la prevención primaria, pues aquí, mire, dejar de fumar es un factor de protección interesante, que un radio de 84 con un intervalo de confianza de 0,74 a 0,93. Bueno, o sea, es un factor de protección dejar de fumar. Bueno, el aumento de peso, pues, pues genera un riesgo relativo de 1.3, o sea, 1.3 veces más riesgo de presentar parto pretérmino, al igual que el bajo peso. El embarazo en adolescentes tiene un riesgo relativo, un radio de 1.7, o sea, es un factor de riesgo importante para generar parto pretérmino. Y las pacientes de un poco de más edad, mayores a 35 años, tienen riesgo de tener parto prematuro, pero más por condiciones de forma iatrogénica. O sea, los pacientes suelen ser hipertensas o tener patologías de base y hay que desembarazarlas por cuestiones médicas más que por un trabajo de parto espontáneo. ¿Cómo hacemos la prevención secundaria? Entonces, los pacientes que ya tienen antecedentes de parto pretérmino, podemos iniciar este medicamento que se llama progesterona, que es útil cuando la paciente tiene el antecedente y el cervix corto. Bueno, se beneficia 1 de cada 10 pacientes y la dosis de estos medicamentos son 200 miligramos
ya sea vaginal o oral, que se da más o menos desde la semana 20 hasta la semana 34 de gestación. Bueno, eso generalmente lo usamos muy frecuentemente en nuestro medio cuando hay antecedentes. Este otro medicamento, que es el caproato de hidroxiprogesterona, ampollas semanales de 250 microgramos, realmente no lo usamos en nuestro medio, pero pues es importante que lo sepan, que sepan que existe, por si trabajan en un hospital con un poco más de recursos y esté disponible, pues sepan que también se puede usar. Entonces el cerclaje. Entonces, el cerclaje es útil cuando hay incompetencia cervical. ¿Qué es la incompetencia cervical? A diferencia del parto pretérmino, la incompetencia cervical ocurre que por aumento, o sea, aumenta el tamaño de lo que es el saco gestacional, o sea, el bebé del saco gestacional, aumenta de tamaño, hace que el útero se extienda un poquito y con esa fuerza, que es una fuerza leve que hace ese saco gestacional, el cuello se abre espontáneamente, ¿sí? Pero pues igual no hay contracciones ni nada, sino simplemente el cervix se considera que es débil y se abre con mucha facilidad. Entonces, estos pacientes suelen tener pues abortos tardíos recurrentes o partos pretérminos recurrentes. Entonces, ¿qué hacemos? Más o menos en semana 14, en semana 16, hacemos el cerclaje. El cerclaje simplemente es amarrar el cuello del útero con una sutura gruesa. Generalmente usamos una sutura que se llama Cerviset y hacemos esta sutura se llama técnica de McDonald y es para cerrar el cuello del útero. Con eso garantizamos que el embarazo pues progrese en una semana. Bueno, siempre la sutura debe ser bastante gruesa. El Cerviset es una buena sutura porque es como un cordón de zapato, es grueso. Las suturas delgadas, al cerrar el cuello con una sutura delgada y el útero se extiende, lo que podemos hacer es amputar una amputación traumática a ese cuello y pues ahí empeoramos el pronóstico de parto pretérmino. Bueno, ahora sí el tema que nos interesa, lo que es el parto pretérmino como tal. ¿Cómo se define? Pues el trabajo de parto pretérmino es cuando se genera una actividad uterina dolorosa, persistente, que se encadena cambios progresivos del cuello del útero en una paciente que tiene un embarazo más de 22 semanas y menor a la semana 37. Bueno, va precedido de una amenaza de parto pretérmino. Consideramos una amenaza de parto pretérmino cuando esta actividad es regular, pero en ocasiones es transitoria, ¿no? Y hay una dilatación menor a 2 centímetros y menor al 80%. Entonces, esto es lo que vemos generalmente en urgencias. La paciente ingresa y se queja por actividad uterina. Entonces, doctor, tengo dolores. La paciente que ya ha tenido parto dice son contracciones lo que siento. La paciente primigestante dice que tiene dolor cólico que va de la espalda hacia el pubis de manera recurrente. A veces también dicen que expulsaron el tapón de moco, que expulsaron moco con sangre o sangrado genital escaso. Bueno, al examen físico que vamos a encontrar, un borramiento importante del cuello y una dilatación cervical. Realizamos el examen de pues, los cambios de Bichot. Acuérdense de la escala de Bichot, que es una escala que nos indica la maduración del cuello del útero. Entonces, si llega la paciente y presenta dolores, sangrado, acortamiento, o sea, de borramiento del cuello y una dilatación si es inicial, menor a 2, consideramos que cursa con una amenaza de parto pretérmino y pues que tenemos que hospitalizarla e intervenir. Y si presenta más de 2 centímetros de dilatación, ya consideramos un trabajo de parto propiamente dicho.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico realmente es clínico, o sea, lo examinamos, le hacemos el tacto vaginal y según lo que dije anteriormente, borramiento, dilatación, ya podemos hacer un diagnóstico de trabajo, pues de amenaza de parto pretérmino o de trabajo de parto pretérmino. Pero hay otras cosas que podemos hacer, como que siempre hacemos una monitoría fetal. La monitoría fetal nos ayuda a objetivizar las contracciones. Ahí vamos a ver cuántas contracciones tiene en 10 minutos. Según la guía dice que si presenta cuatro contracciones en 20 minutos, ya lo consideramos que puede estar cursando con una amenaza de parto pretérmino. Pero sabemos que debe tener por lo menos 3 contracciones en 10 minutos de forma persistente para que se modifique el cuello del útero. Hacemos una ecografía, siempre hacemos 2 ecografías, la obstétrica normal para ver pues, el tamaño del bebé, la posición del bebé, la presentación, la cantidad de líquido, otras cosas, y hacemos una ecografía transvaginal para medir la cervicometría, que más adelante les explico. Bueno, en ocasiones también podemos hacer pruebas bioquímicas, lo que pasa es que en nuestro medio, aquí en el hospital y pues en Villavicencio como tal, no disponemos de esas pruebas bioquímicas, ¿okay? Pero pues existen esas pruebas bioquímicas. Entonces, esto es lo que vamos a ver de una paciente con una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino. Entonces, esta es la monitoría que generalmente ustedes leen en el hospital. Entonces, ahí vemos que presenta más o menos 4 contracciones en 10 minutos. Entonces, si la paciente llega con 4 contracciones en 10 minutos y tiene un embarazo menor a 37 semanas, pues ustedes pueden considerar que está cursando con una amenaza de parto pretérmino o con un trabajo de parto pretérmino. La cervicometría, este examen es muy importante porque es un examen pronóstico. Este examen se mide el cuello del útero desde el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo. ¿No? A veces el radiólogo le pide a la paciente que puje y cuando puja vemos un fenómeno que se llama embodización. Entonces, esa embodización nos indica que, pues, que realmente el cuello se está modificando y solo pues, la parte que no tiene líquido del cuello, la que medimos en esta zona, es la que, pues, es la cantidad de cervix efectivo, o sea, la cervicometría efectiva que llaman. Y con esa cervicometría efectiva, pues definimos el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico? La probabilidad de parto en los siguientes, pues, o en las siguientes 48 horas o en los siguientes 7 días. Bueno, existen muchos tipos de cervix, entonces hay cervix de diferentes tamaños, pero pues generalmente un cervix normal en una paciente que no está embarazada mide aproximadamente 4 centímetros. Bueno, a medida que el embarazo avanza, especialmente después de semana 32 que inician las contracciones de Braxton Hicks, el cuello se acorta bastante. Entonces, con una longitud cervical menor a 25 milímetros en semana 28, ya consideramos que tiene un cervix cortus y la probabilidad de parto pretérmino, siempre hablamos de probabilidad porque eso no, realmente a veces no sabemos si va a desencadenar o no va a desencadenar, sino definimos que sí es probable que desencadene parto pretérmino si la cervicometría es menor a 25 milímetros. Si la paciente está entre semana 28 y semana 32, con una longitud cervical menor a 20 milímetros, consideramos que tiene riesgo de parto pretérmino. Con una longitud menor a 15 milímetros, en embarazo de más de 32 semanas, consideramos que tiene riesgo de presentar parto pretérmino. Y esto es lo que nos hablaba, las pruebas bioquímicas. Son pruebas costosas que generalmente no hacemos, pero pues aquí hay una para que sepan que existe. Entonces está la fibronectina, es una glucoproteína, es una molécula como de adhesión celular, ¿sí? O sea, una molécula de adhesión, lo que es, o sea, como que sella la decidua con el corio, o sea, hace que las membranas se sellen un sello hermético
con el corion. Ese sello hermético se produce antes de semana 20. Entonces, por eso antes de semana 20 vamos a ver gran cantidad de fibronectina en secreciones vaginales, pero después de semana 20 no vamos a ver fibronectina. La fibronectina la volvemos a ver normalmente cuando ya hay cambios cervicales, después de semana 37, cuando va a desencadenar trabajo de parto. Entonces, si encontramos esta fibronectina entre semana 22 y semana 37, nos puede predecir parto pretérmino, especialmente en pacientes con clínica de parto pretérmino. O sea, si presenta dolores, contracciones irregulares, y le tomamos la fibronectina y vemos que está por encima de 50 miligramos, consideramos que existe riesgo de parto pretérmino en los pacientes. Bueno, esta prueba bioquímica tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 83%. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con parto pretérmino, o sea, o amenaza o trabajo de parto? Siempre hay que buscarle una infección, ¿sí? Lo más frecuente son las infecciones urinarias, pero pues existen otros tipos de infecciones. Está pues las amigdalitis, las neumonías, la corioamnionitis. Generalmente nunca hacemos una miocentesis. O sea, para hacer el diagnóstico, el gol estándar para hacer el diagnóstico de corioamnionitis es con la amniocentesis. Bueno, pero pues esta no la hacemos de rutina. Si hay una fuerte sospecha de una corio subclínica, en ese caso hacemos una amniocentesis. Bueno, también le tomamos el frotis vaginal, una PCR, todo lo que nos indique algún tipo de infección, pues lo pedimos. Si es neumonía, pues radiografía de tórax, y así, etcétera. O hacemos hemocultivos y todos buscando una infección. Entonces, ¿cuál es el manejo de la amenaza de parto pretérmino? Entonces, los objetivos del manejo es, uno, disminuir las contracciones, tanto la frecuencia como la intensidad, y lo segundo y más importante es mejorar las condiciones fetales. Necesitamos que si van a ser prematuro, nazca en las mejores condiciones y nazca en los mejores sitios. Bueno, porque en esos casos hay que remitir al paciente, dependiendo de la edad gestacional, en un sitio donde le puedan brindar la atención al recién nacido. Entonces, ¿cómo logramos estos objetivos de mejorar las condiciones del bebé? Pues fácil, con la maduración pulmonar, si tiene algún tipo de infección con la antibioticoterapia, con la neuroprotección, que más adelante les voy a explicar, y con la tocolisis o uteroinhibición. Entonces, la maduración pulmonar pues realmente la maduración pulmonar es la medida más efectiva de mejorar las condiciones fetales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Entonces, los corticoides atraviesan la membrana placentaria y hacen que los neumocitos, pues, o sea, hace que se dividan más, o sea, que aumente el número de neumocitos tipo 2 y que estos empiecen a producir esfingo, o sea, lecitina, o sea, por la vía de la lecitina y esfingomielina, que empiecen a generar surfactante pulmonar. Bueno, con este surfactante, pues, logramos que haya una maduración pulmonar. Entonces, el mayor beneficio de los corticoides ocurren después de la 24 horas después de la última dosis. Consideramos que el bebé ya está maduro. Bueno, y que ese beneficio va hasta los siguientes 7 días. Si el paciente ya llega con trabajo de parto avanzado, al menos le podemos administrar una dosis del corticoide. Eso también tiene beneficio, también le sirve, ¿sí? No digan, ah, no, es que ya van a hacer, no. Si le podemos poner alguna dosis, le puede servir, tiene un beneficio para ese bebé. Bueno, ¿qué más hace el corticoide aparte de mejorar las condiciones pulmonares del bebé? Disminuye la hemorragia intraventricular, disminuye la leucomalacia quística periventricular y disminuye la mortalidad perinatal en general. Bueno,
La leucomalacia realmente se consigue mejor con betametasona que con dexametasona. O sea, es mejor utrinidor la betametasona, es mejor para madurar pulmones la betametasona que la dexametasona, ¿no? Entonces, miren, este estudio Cochrane de 2006, entonces se hizo un estudio de corticoides versus no tratamiento, o sea, placebo versus corticoide. Encontraron que el corticoide disminuye significativamente el distrés respiratorio de recién nacido, disminuye la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, las infecciones neonatales y la mortalidad neonatal en general. O sea, es la medida más efectiva para garantizar las condiciones fetales. Bueno, ¿cuándo lo usamos? Después de semana 24 hasta la semana 35, básicamente, o sea, 34,6. Esa es la recomendación. Algunos otros escuelas la recomiendan hasta semana 37, pero pues las guías, tanto las guías americanas incluso la recomiendan hasta semana 34. Las guías colombianas y británicas lo recomiendan hasta semana 35. Bueno, dice que a veces se puede dar dosis de rescate cuando se maduró antes de la semana 32 y la paciente nuevamente presentó otra amenaza de parto pretérmino y no ha recibido corticoides en las últimas 2 semanas. Podemos dar una dosis de rescate para pues, madurar los pulmones del bebé. Bueno, que eventualmente se podría usar entre semana 35 y semana 37 en pacientes que sospechamos que no ha presentado maduración pulmonar pues, normal, digamos los hijos de diabéticas, sabemos que estos pacientes se retrasa la maduración pulmonar, entonces se le puede usar más o menos en semana 35, semana 37. Bueno, ¿qué usamos? Pues betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis y esperamos 24 horas para comparar después de la última dosis para considerar que ya está con maduración pulmonar completa. Bueno, si no disponemos de la betametasona, podemos usar la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Bueno, ahora vamos a hablar de la uteroinhibición. Entonces, pues básicamente uteroinhibir es disminuir las contracciones, disminuir la intensidad de las contracciones y disminuir la contractilidad uterina. Bueno, entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues para prolongar el embarazo por lo menos 48 horas. ¿Y esas 48 horas qué vamos a hacer? Pues madurar los pulmones al bebé, que es realmente el objetivo de la tocólisis. Bueno, por eso muchos estudios consideran que después de madurar los pulmones al bebé debería suspenderse la tocólisis porque ya no, o sea, lo que nos interesa es madurar los pulmones y ya, listo. Cuando se usa igual entre semana 24 y semana 35 aproximadamente y pues nos ayuda, como ya hemos dicho, a disminuir las contracciones. ¿Cuándo está contraindicado la tocólisis? Entonces está contraindicado cuando pues no hay ningún beneficio fetal o no hay ningún beneficio materno. Bueno, si el feto ya está maduro, tiene 36 semanas, realmente si no tiene diabetes ni nada que nos indique que no va a madurar los pulmones, realmente ya no tiene beneficio. Si sospechamos que hay una infección intramiótica, entonces tiene indicación de desembarazar, no de uteroinhibir, entonces esos pacientes también está contraindicado. Si hay óbito, pues lógicamente no hay ningún beneficio fetal, entonces está contraindicado. Si hay malformación fetal incompatible con la vida, o si ya hay parto inminente, si está en 8 de dilatación, ya no hay tiempo de aplicarle la uteroinhibición. Bueno, si hay eclampsia, la eclampsia realmente es una indicación de desembarazar, al igual que el abrupcio y la inestabilidad hemodinámica materna. Bueno, y si hay ruptura de membranas, está contraindicado uteroinhibir. O sea, esto también es discutido. Algunos ginecólogos, cuando hay ruptura de membrana, igual le ponen la tocólisis, pero otros pensamos que si se rompió en las membranas, posiblemente hay una infección intramiótica
una corio subclínica que fue la causante de esto. Entonces, lo mejor es madurar y desembarazar. Bueno, ¿con qué otro inhibimos? Pues hay medicamentos de primera línea y de segunda línea. Los de primera línea básicamente son los calcioantagonistas, que son los que más frecuentemente usamos, que es el nifedipino. Y el otro de primera línea es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, que es la indometacina. Es un familiar de los AINES, un familiar del diclofenaco, del naproxeno. En nuestro hospital desafortunadamente no lo tenemos, bueno, pero pues si van a trabajar en una institución con un poco más de recursos, de pronto si consiguen la indometacina, entonces deben también saber que existe y lo pueden solicitar. Los medicamentos de segunda línea, tenemos un antagonista oxitocina que se llama atosiban y tenemos también los betamiméticos. ¿Listo? Está la terbutalina, la ritodrina y el fenoterol. Bueno, los betamiméticos, realmente el único aprobado por la FDA para uteroinhibir es la ritodrina, que no la disponemos en nuestro medio. Generalmente nosotros usábamos, digo usábamos porque cuando yo era interno, se usaba muy frecuentemente la terbutalina para uteroinhibir. Y un medicamento que se usó también mucho para uteroinhibir en un tiempo era el sulfato de magnesio. Sin embargo, después de un estudio que hicieron más o menos en el 2006, se dieron cuenta que no tiene ningún beneficio tocolítico y por eso no se debería usar para uteroinhibir. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. De la indometacina. Entonces la indometacina actúa inhibiendo la ciclooxigenasa, o sea, a nivel de la ciclooxigenasa actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandina. Entonces, recordemos que la prostaglandina era el principal causante de que el cuello se reblandeciera, entonces es lógico que se iba a crear un medicamento que actuara en esa zona. Entonces disminuye la síntesis de prostaglandinas y pues tiene un efecto benéfico. Bueno, especialmente en pacientes cuando están por debajo de la semana 32. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, ya le explico, pero los efectos adversos de la indometacina son los mismos que producen los AINES, ¿sí? Molestias gástricas, gastritis, dispepsia, alteración de la función renal, hipertensión, edema pulmonar. A nivel fetal pueden producir cierre prematuro del ductus, especialmente cuando lo administramos después de semana 32. Y luego que estos pacientes nacen, pueden terminar con también, o sea, inicialmente se puede cerrar un poco el ductus, pero después del nacimiento va a tener un ductus arterioso persistente. Bueno, otro efecto adverso a nivel fetal puede producir falla renal fetal y produce oligoamios y hemorragia intraventricular. Entonces, ¿cuándo está contraindicada la indometacina? Cuando hay una gastritis como tal, erosiva o sangrante, una úlcera péptica, una nefropatía, una hipertensión mal controlada o una coagulopatía. Bueno, también cuando hay oligoamios a nivel fetal, cuando hay oligoamios, cuando hay una restricción de crecimiento fetal o cuando hay una cardiopatía ductus dependiente. Bueno, ¿y cuál es la dosis? Pues generalmente se inicia con una dosis de carga de 50 miligramos, que puede ser oral o rectal, y se continúa con 50 miligramos. Bueno, pues la idea es que si se puede dar oral, ¿para que lo vamos a dar rectal, no? Entonces podemos dar 50 miligramos orales y continuar, o 50 miligramos cada 4 horas, o 25 miligramos cada 4 horas. Los adrenérgicos, como le dije, solo disponemos de la terbutalina, sin embargo, bueno, ¿cómo actúan estos betamiméticos? Actúan a nivel de la enilciclasa, fosforilando la cadena ligera de la miosina, inhibiendo la contracción. Pero producen mucha taquicardia, mucha taquiarritmia. Entonces,
produce taquiarritmia, edema pulmonar, infarto de miocardio, la paciente se desespera, mejor dicho, está sudorosa, terrible, entonces produce mucho efecto adverso, entonces por eso no la usamos tan frecuentemente. A nivel fetal también genera taquiarritmias, hidrox, y isquemia miocárdica o hiperbilirrubinemia. Y pues lógicamente está contraindicado en todas las cardiopatías o en la hipertensión, en la preeclampsia severa o en una hemorragia preparto. Esta dosis que dice acá es para la terbutalina, que es la que disponemos en nuestro medio. Nosotros la usábamos, era subcutánea, o sea, tenemos 2.5 miligramos cada 4 horas subcutáneo en nuestra época, pero pues lo dejamos de usar realmente porque producía muchos efectos adversos. Bueno, tenemos los antagonistas de oxitocina. El atosiban realmente es un inhibidor competitivo del receptor de oxitocina a nivel del miometrio. Bueno, y va a disminuir la contractilidad uterina por esa vía. Es un medicamento de segunda línea, pero pues es también costoso, pero tiene pocos efectos fetales. Bueno, maternos, cefalea, náuseas, emesis, artralgia, realmente nada grave. Y la contraindicación es en pacientes con preeclampsia, ruptura de membranas o hemorragias preparto. Igual está contraindicado. Está contraindicado cuando está indicado el parto como tal. Si la preeclampsia, la RPM y la hemorragia preparto, el parto está indicado, entonces no se debe usar cuando está indicado el parto. Bueno, ¿cómo lo usamos? 2.7 miligramos en bolo inicial y continuamos con infusión de 300 microgramos minuto por 3 horas y básicamente así lo dejamos por 48 horas. Este es el que más usamos, en nuestro medio, los calcioantagonistas. Entonces el nifedipino bloquea el ingreso de canales de calcio a la membrana del miocito, disminuyendo la actividad miometrial. Los efectos adversos, generalmente produce vasodilatación, puede producir hipotensión transitoria, especialmente cuando sea sublingual, y da taquicardia refleja. A nivel fetal realmente no se ha reportado efectos. Entonces, contraindicado cuando la paciente tenga una hipotensión postural, una falla cardíaca o una estenosis aórtica. Bueno, y en todas las guías nos dice que usar con precaución cuando usamos otro inhibidor de calcio como es el sulfato de magnesio. O sea, incluso en algunos textos dicen que no se pueden usar juntos, ¿no? En otros dicen que se pueden usar, pero con precaución. Entonces hay varias formas de administrarlo. Cuando hay intensa actividad, dice que hay una dosis que llaman de ataque, que es poner 10 miligramos o administrar 10 miligramos cada 20 minutos por 4 dosis. Y cuando ya disminuyan las contracciones, dar 10 miligramos cada 6 horas o 10 miligramos cada 8 horas. Pero nosotros generalmente le damos 20 miligramos dosis de carga y continuamos a 10 miligramos cada 8 horas. Bueno, siempre los estudios del nifedipino se han hecho con el nifedipino de acción rápida, con el nifedipino de 10 miligramos. Bueno, ¿por qué razón? Porque el nifedipino de 30 miligramos es RETAT, o sea, de acción prolongada. Pero como así es de acción prolongada, también se demora, tiene su tiempo de latencia en hacer efecto. Entonces, mientras el nifedipino de 10 miligramos actúa en 10 o 20 minutos, el nifedipino RETAT, o sea, el de 30 miligramos, actúa a las 3 horas. ¿Sí? 3 horas con intensas contracciones pueden hacer que el cuello cambie y pueden desencadenar trabajo de parto pretérmino. Si no tienen más, pues usen el de 30. Pero si disponen del de 10 miligramos, que además que el blister es muy barato, vale como, no sé, como 1.000 pesos, como 2.000 pesos el blister de 10 tabletas, o sea, realmente es muy económico. Y el sulfato de magnesio, esta diapositiva sí quiero que se la aprendan, que no sirve para autoinhibir, ¿sí? A veces todavía, como se usó un tiempo,
Entonces, en algunos de nosotros ginecólogos dice, pongámosle sulfato de magnesio para que se le prevenga las contracciones. Realmente no funciona, ¿sí? Se hizo un estudio comparando el sulfato de magnesio versus ningún tratamiento versus placebo y se encontró que eh, o sea, la cantidad de mortalidad fue igual, la cantidad de que disminuyó las contracciones en las primeras 48 horas o a los 7 días fue igual. Bueno, entonces no he encontrado ninguna razón, o sea, además el sulfato de magnesio produce bastantes efectos adversos, ¿no? Entonces no he encontrado ninguna razón que justificara la uteroinhibición con el sulfato de magnesio. Pero al hacer ese estudio, esa comparación de varios de estos medicamentos, hicieron un cabeza a cabeza de todos los medicamentos uteroinhibidores, el sulfato de magnesio versus el nifedipino, versus la ritodrina, versus el atuziban y así sucesivamente. Y encontraron que el peor de todos era el sulfato de magnesio. Pero, oh, sorpresa, para uno de los resultados principales que era la parálisis cerebral y la hemorragia intraventricular, encontraron que los pacientes que se les administró sulfato de magnesio para uteroinhibir, a pesar de que nacieron, o sea, no hizo ningún efecto uteroinhibidor, nacieron, pero estos pacientes tuvieron mejores pronósticos neurológicos, ¿sí? Entonces, oh sorpresa, entonces ya no hablamos del sulfato de magnesio como uteroinhibidor, sino como neuroprotector, ¿sí? Entonces ahí está el estudio. Bueno, este estudio realmente fue posterior a ese que les dije. Entonces, después de que encontraron ese estudio en el 2006, hicieron este estudio en el 2009 y encontraron el efecto neuroprotector del sulfato de magnesio. Encontraron que no tenía, o sea, no tenía ningún efecto uteroinhibidor, no cambiaba la mortalidad neonatal general, pero sí mejoraba las condiciones cerebrales con respecto a la parálisis cerebral, con un riesgo relativo de 0.6 y un intervalo de confianza de 0.54 a 0.87. Y con el IMOT, disfunción motora gruesa, encontraron un riesgo relativo de 0.60, con un intervalo de confianza entre 0.43 a 0.83. Entonces, encontraron que el mayor beneficio es administrar el sulfato de magnesio para, o sea, no para uteroinhibir, sino para neuroprotección antes de semana 32. Bueno, y que realmente no tiene ningún efecto uteroinhibidor. ¿Cómo actúa el sulfato de magnesio? Entonces, es un bloqueador de los canales de calcio en los receptores NMDA de glutamato. Bueno, inhibe también o sea, este mecanismo de acción es el propuesto para cómo hace su efecto de neuroprotección, ¿sí? O sea, este no lo hace en el estudio a nivel del útero como tal, sino a nivel de la cabeza del bebé. Entonces, encontraron que eh, disminuye las interleuquinas inflamatorias, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, mejora la perfusión cerebral y disminuye la vasoconstricción cerebral. Bueno, el problema cuando administramos el sulfato de magnesio, pues ya sabemos, cefalea, sofoco, da un dolor de tórax intenso, el paciente siente que no puede respirar adecuadamente, aumenta el riesgo de edema pulmonar. Entonces siempre el sulfato de magnesio se debe vigilar, se debe poner una sonda vesical y se debe estar vigilando que el paciente tenga un adecuado gasto urinario porque la intoxicación con sulfato de magnesio es pues bastante fácil. Entonces hay que estar tomando los reflejos. Recuerden que este sulfato produce hiporreflexia. Bueno, cuando hay arreflexia, eh, o sea, la reflexia se presenta unos momentos antes de la falla ventilatoria. Entonces siempre hay que tomar los reflejos cuando se esté administrando el sulfato de magnesio, vigilar que tenga una adecuada función renal. Bueno,
¿Cuándo está contraindicado el sulfato de magnesio? Cuando hay, pues, enfermedades de la placa neuromuscular, como la miastenia gravis, cuando hay bloqueos cardíacos o cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo administramos el sulfato de magnesio? Lo administramos igualito que como lo administramos cuando hay una preeclampsia. Podemos hacer un esquema MAPAI o un esquema SUSPAN, 4 gramos inicial en 30 minutos y luego continuamos a 1 gramo hora. Listo, lo dejamos máximo entre 12 y 24 horas y listo, y suspendemos. Bueno, antibióticos. Entonces, de rutina en trabajo de parto pretérmino espontáneo o amenaza de parto pretérmino, de parto pretérmino espontáneo no se debe usar antibiótico. Se debe usar solo si vamos a tratar una infección desencadenante, o sea, si tiene una infección urinaria, una bacteriuria asintomática, una amigdalitis, una neumonía, en ese caso podemos manejarlo. O si la paciente tiene clínica de amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino, y durante el control prenatal se le hizo el frotis rectal y vaginal y se encontró que tiene cultivo positivo para estreptococo del grupo B. Entonces, no sé si ya vieron un control prenatal, pero generalmente alrededor de la semana 34 o semana 36 hacemos un cultivo rectal y vaginal para buscar este tipo de estreptococo. Bueno, ese tipo de estreptococo, aparte que puede desencadenar trabajo de parto pretérmino, también puede generar sepsis neonatal temprana o sepsis neonatal tardía. Entonces, por eso en el trabajo de parto siempre damos un antibiótico. Generalmente damos ampicilina o penicilina cristalina para manejo del estreptococo. Pero de rutina no lo manejamos para APP o trabajo de parto pretérmino a menos que se compruebe la infección. Otros manejos que se han propuesto, reposo en casa, realmente no, pues, no tiene ningún beneficio. La hidratación, los antiespasmódicos. A veces damos la buscapina, pero no la damos para autoinhibir, simplemente la damos para mejorar el dolor del paciente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros en el hospital departamental? ¿Cuál es el protocolo que usamos? Entonces, pues llega una paciente con clínica de amenaza de parto pretérmino o trabajo de parto de amenaza de parto pretérmino. O sea, ustedes la ven, la examinan, tienen contracciones la paciente y se encuentra entre la semana 24, creo que aquí cometí un error, está entre la semana 24 o la semana 34-6. Si está entre esas semanas y tiene cambios cervicales iniciales, menorado, o sea, 2 o menos, o menor 80% de borramiento, entonces diagnosticamos amenaza de parto pretérmino. Generalmente a todas las pacientes le hacemos una monitoría previa. La monitoría es para ser un poco más objetivos en saber si tiene actividad uterina o no tiene actividad uterina. ¿Sí? Recuerden que hay pacientes que son multíparas, a veces tenemos grandes multíparas porque atendemos población indígena. Esas pacientes, el cuello del útero nunca se termina de cerrar totalmente. ¿Ya? Entonces a veces la tocamos y puede estar permeabilizado 2 o 3 centímetros, pero generalmente esos cuellos son duros y son largos y no tiene actividad uterina. Entonces no solo la dilatación nos dice si tiene amenaza de parto pretérmino, sino si tiene clínica, o sea, si tiene contracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Diagnosticamos amenaza de parto pretérmino, hospitalizamos, siempre hospitalizamos la paciente, si está entre la semana 24 y la semana 35. La dejamos con vía oral, a menos que tenga alguna indicación de no darle vía oral. La hidratamos, a pesar de que la hidratación pues mejora, pues barre un poco los receptores de oxitocina, pero pues la paciente va a estar hidratada, va a estar más tranquilita, no tiene realmente ningún efecto uteroinhibidor.
¿Y qué hacemos? Pues lo más importante, madurar los pulmones al bebé, o sea, mejorar el pronóstico fetal con betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Si no tenemos betametasona, pues le damos dexametasona. Y le empezamos la tocólisis. ¿Cómo la hacemos nosotros? Como les expliqué, 20 miligramos inicial y después 10 miligramos cada 8 horas. Bueno, si no tenemos eso, podemos usar la segunda línea. En este caso, la segunda línea sería el atosiban. Bueno, o si es menor la semana 30, bueno, si es menor la semana 32, podemos usar la indometacina. Antibiótico, si hay algún desencadenante infeccioso, iniciamos antibiótico, si no, no. Analgésico, generalmente damos antiespasmódico o le ponemos un tramal o a veces ponemos meperina para mejorar el dolor y la ansiedad. Bueno, paciente le pedimos todo el perfil infeccioso, cuadro hemático, uroanálisis, cultivos, si hay que pedirle hemocultivo también, hemoparásitos, si viene de zona endémica, si disponemos de fibronectina también, y el cultivo rectal y vaginal ya debe traerlo si tuvo control prenatal. Hacemos otra monitoría cuando ingrese y hacemos una ecografía para ver las condiciones fetales y la cervicometría para definir el pronóstico de parto, pues para definir la probabilidad de parto pretérmino. Bueno, y bueno, hospitalizamos y continuamos la vigilancia clínica. Ese más o menos es el protocolo, si se encuentra entre semana 24 y semana 30, entre semana 24 y semana 35. Bueno, si la paciente ya no tiene APP, si tiene APP, pero está entre la semana 35 y la semana 37, ¿qué hacemos? Realmente, dependiendo de la actividad uterina y de donde nos encontremos, a veces la hospitalizamos o a veces le decimos, no, pues vaya, camine y vamos observando si hay progresión como tal del trabajo de parto. Bueno, si hay progresión, pues se hospitaliza y si no, se continúa realmente manejo ambulatorio. Hacemos lo mismo, pero de forma ambulatoria, descartamos el foco infeccioso. Si encontramos que tiene una infección urinaria, pues la manejamos o pues manejamos cualquier infección desencadenante. Igual podemos dar analgésicos, tomamos todos los exámenes, los mismos exámenes, pero de forma ambulatoria y vigilamos si presenta actividad uterina y si hay progresión. Bueno, si ya no es trabajo de parto, amenaza de parto pretérmino, sino ya dilató un poco más y está por encima de 3 centímetros de dilatación, pues ya vamos a activar el protocolo de trabajo de parto pretérmino, ¿sí? Y el trabajo de parto pretérmino realmente básicamente es igual que el de la amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Solo cambia unas cositas. Si tiene menos de semana 32, podemos usar la indometacina. La indometacina es mejor útero inhibidor que el nifedipino para esas semanas. Bueno, creo que aquí me equivoqué. Aquí es menor a semana 32. Bueno, porque después de semana 32 es que aumenta el riesgo de cierre prematuro del ductus. ¿No? Si no tenemos indometacina, pues iniciamos nifedipino a las dosis que ya les recomendé. Bueno, si tiene menos de semana 32 y ya está con parto inminente, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos neuroprotección. 4 gramos inicial y le continuamos 1 gramo hora de sulfato de magnesio. ¿Que sí lo podemos dar con nifedipino? Sí, generalmente sí lo damos con nifedipino, estamos vigilantes, le pasamos sonda a la paciente y va a estar monitorizada todo el tiempo. Bueno, igual vemos si hay una infección desencadenante, si hay signos de coreo, la tratamos, damos analgésicos, tomamos exámenes, cultivos. Aquí la cervicometría realmente es controversial, si ya está dilatado por encima de 3 centímetros. Algunos piden la cervicometría, pero realmente la cervicometría ya no nos va a predecir, ya no nos va a predecir el pronóstico, porque sabemos que ese bebé va a nacer en las siguientes 48 horas o en los siguientes 7 días. Bueno. Y esto sí es importante, siempre informar la disponibilidad de UCI natal. Bueno, informar a pediatría y saber si van a ser un bebé prematuro que nazca con las mejores condiciones y que tenga una UCI disponible.
Si el trabajo de parto pretérmino ocurre entre la semana 35 y semana 37, ¿qué hacemos? Pues ya está dilatado más de 3 centímetros, entonces es mejor hospitalizar y vigilar. A veces hacemos como manejo expectante, vemos si avanza o si no avanza, ¿listo? Entonces le damos dieta, la hidratamos, buscamos si hay infección, damos analgésicos, tomamos exámenes infecciosos, tomamos monitorías y pruebas de bienestar fetal, a veces hacemos perfil biofísico y informamos a pediatría que van a hacer un bebé prematuro tardío. Bueno, pues básicamente eso es lo que tenía que decirles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al parto pretérmino. No, doc. No, Doctor, doctor, muchas ¿en gracias. qué Señor. en qué caso se podría hacer la profilaxis para el estreptococo? Si tenemos el cultivo positivo, ¿me escuchan? Sí. Si tenemos el cultivo positivo de estreptococo y ya está en trabajo de parto pretérmino, usted una vez inicia la profilaxis contra estreptococo. ¿Sí? O sea, la hacemos independientemente de que el inicio del trabajo de parto sea antes de las 4 horas, ¿sí? Sí, siempre que tiene cultivo, incluso en embarazo a término, si tiene embarazo a término y inició trabajo de parto, de una se le pone la profilaxis contra el estreptococo. ¿Listo? Generalmente le ponemos ampicilina o penicilina cristalina, también se le puede poner, o cefalexina. Nosotros generalmente le ponemos ampicilina, 2 gramos inicial, y le continuamos 1 gramo cada 6 horas. Bueno, nada, ¿ninguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces un placer ahí haber dictado esa charla. Los espero, los que tienen rotación conmigo, pues los espero allá en el hospital. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen allá en el hospital departamental. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno. Hasta luego.